¿Qué pasaría si te dijera que un científico mexicano demostró que dos cerebros pueden comunicarse sin estar en el mismo lugar y que justo después de publicarlo desapareció para siempre? Pues bienvenidos a Renacientes Podcast, soy Eddie y hoy vamos a hablar de uno de los hombres más valientes, más incomprendidos y más fascinantes que ha dado México, el doctor Jacobo Grinberg. Un hombre que no tuvo miedo a la ciencia, no le tuvo miedo al misticismo y definitivamente no le tuvo miedo a lo que la gente pensara de él. Esto no es solo su historia, esto es una lección de lo que significa ir hasta el límite por lo que tú crees. Pero para entender un poquito quién fue Jacobo Grinberg, tenemos que ir al principio, a una familia de inmigrantes en el Distrito Federal, a un niño que perdió a su madre a temprana edad y a una pregunta que lo perseguiría por toda su vida. Jacobo Grinberg nace el 12 de diciembre de 1946 en Ciudad de México, hijo de inmigrantes europeos con raíces judías, una familia que cruzó el mundo buscando un lugar donde existir, y en esa historia familiar ya había algo de renacimiento, pero la vida le pega duro a Jacobo desde pequeño. Su madre cae enferma con un tumor cerebral y años después ella muere de un derrame. Jacobo era un niño aún y ese golpe lo marcó de una manera que ningún libro de psicología podía predecir, porque en lugar de romperse se obsesionó con el cerebro, con la mente y con la pregunta que nadie tenía respuesta: ¿qué somos más allá de la materia? Estudió psicología en la UNAM. Más tarde se va a los Estados Unidos a hacer un doctorado en fisiología en el New York Medical College de electrofisiología del cerebro. Todo muy bien, todo muy formal, muy académico. Y a los 23 años ya estaba fundando el laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Pero hay algo que los libros no resuelven: grietas entre los datos y la experiencia humana, algo que la ciencia convencional pues ni siquiera se atreve a preguntar. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Jacobo Grinberg conoce a Pachita, la curandera más famosa de México, una mujer que supuestamente realizaba cirugías psíquicas invocando al espíritu de Cuauhtémoc. ¿Qué hubiera hecho un científico serio? Pues alejarse, proteger su reputación, ignorarlo. ¿Qué hizo Jacobo? Se metió de lleno con libreta, electrodos y con todo el método científico. Durante años vivió con Pachita, documentando todo, arriesgando su carrera, su credibilidad. Muchos lo llamaron loco y él siguió. Eso es carácter, porque eso separa a los que dejan huella de los que simplemente pasan. Y quiero que nos detengamos un momento aquí. Pensemos cuántas veces hemos tenido una idea que sabíamos que era nuestra, que era verdadera, que venía desde muy dentro de nosotros, y la callamos porque teníamos miedo al qué dirán. Jacobo no hizo eso, y por eso hoy seguimos hablando de él. El legado de Grinberg: 54 libros escritos sobre conciencia, percepción, chamanismo, meditación, telepatía. También fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia dentro de la UNAM. Lo llamaron el Einstein de la conciencia, y no es exagerado. Era el hombre que quería unir la neurociencia con lo espiritual, que creía que la ciencia y el misticismo no eran enemigos, sino dos caminos al mismo destino. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo tiene 47 años y está en la cima de su carrera. Acaba de publicar su estudio más importante y está planeando un experimento de telepatía a nivel internacional entre México y la India. Y de pronto desaparece, así, sin dejar rastro, sin cuerpo, sin explicación. Días previos le había dicho a su familia que sentía peligro y dormía en su auto. Tenía miedo. ¿De qué? ¿De quién? Nadie sabe. Y claro, cuando alguien como Jacobo desaparece, las teorías pues no se hacen esperar. Unos dicen que la CIA lo desapareció porque sus experimentos de telepatía eran demasiado peligrosos para ellos. Y no es descabellado, porque en el año 2017 la CIA desclasificó casi 1 millón de documentos sobre programas de guerra psíquica
y el gobierno pues llevaba décadas investigando esto de secreto. Otros dicen que él mismo se fue, que encontró lo que buscaba y eligió desaparecer en otro plano de conciencia. Y hay quienes simplemente dicen que algo muy mundano, muy humano, muy oscuro terminó con su vida. 30 años después, nadie tiene una respuesta. Pero yo no quiero que nos quedemos con ese misterio de cómo murió. Lo que yo quiero es que nos quedemos con la claridad que él vivió, porque ese hombre eligió conscientemente ir a donde nadie más va, pagar el precio por eso y dejar algo que hoy, 30 años después, sigue encendiendo mentes. Eso para mí es lo más valioso. Jacobo Greenberg nos enseña 3 cosas muy importantes. Número 1, el precio del atrevimiento. Jacobo Greenberg arriesgó su carrera, su reputación, su seguridad personal por buscar la verdad. No todo mundo va a aplaudirte cuando decides ir más allá de lo que se debe. Pero los que cambiaron al mundo nunca preguntaron, nunca pidieron permiso. Número 2. La ciencia y el alma no son enemigas. Jacobo fue un puente y nosotros podemos hacerlo también. Entre quién éramos y quiénes queremos ser, entre lo que nos enseñaron y lo que descubrimos por nosotros mismos. Tercero, tu historia no termina con la desaparición. La historia de Jacobo sigue viva en sus libros, en sus experimentos y en este episodio. Los que construyen con intención permanecen por siempre. Y si este capítulo te movió algo por dentro, compártelo con alguien más que necesite escucharlo. Déjame en los comentarios cuál es la línea que tú tienes miedo a cruzar. Yo soy Eddie Ojeda Caballero y esto fue Renacientes Podcast. Y recuerda, renace, resurge y reconstruye. Hasta la próxima. Chao, chao.